Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy José Gre Rodríguez y este es el Top 20 de las curiosidades que quizás no sabías de Canadá. Canadá es reconocido por ser un inmenso país lleno de oportunidades y por su calidad de vida. También es famoso por sus paisajes espectaculares y por ser un país multicultural. Pero también está lleno de muchas curiosidades. Hoy te quiero mencionar el Top 20 curiosidades de Canadá. Es el segundo país más grande del mundo. Con un área de 9.985 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el segundo país más grande del mundo, estando por debajo de Rusia. Canadá ocupa casi la mitad de Norteamérica, además de tener la línea costera más grande del mundo con 243.000 kilómetros. Kanata, que en la lengua indígena significa pueblo. El nombre del país se deriva de la palabra Kanata, que en la lengua indígena iroquesa significa pueblo. Fue el explorador francés Jacques Cartier en 1535 que escuchó esta palabra de dos guías indígenas y la tomó como el nombre propio del país. 4 ciudades entre las mejores del mundo con la mejor calidad de vida. 4 de las principales ciudades canadienses, Vancouver en British Columbia, Ottawa en Ontario, Toronto en Ontario y Montreal en Quebec, se encuentran frecuentemente en el ranking de las 100 ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Cabe destacar que cada una de estas 4 ciudades tiene un toque especial que la diferencia de las demás. Un maestro por cada 2 estudiantes. En Canadá existe un promedio de un maestro por cada 12 alumnos. Su educación personalizada le da más preparación a los estudiantes. Esto permite adaptarse a las necesidades y habilidades de cada individuo, convirtiendo el sistema educativo canadiense en uno de los más prestigiosos del mundo. Primera plataforma de aterrizaje de ovnis del mundo. En la ciudad de San Paul, en la provincia canadiense de Alberta, se creó en 1967 la primera plataforma de aterrizaje de ovnis del mundo, así como también tiene un sorprendente museo que exhibe fotografías de platillos voladores, sitios de aterrizaje, círculos de sembradíos y algunos objetos aportados por el Centro de Estudios J. Allen Hynek. Segundo país con el aire más puro del mundo. Después de Islandia, Canadá cuenta con el segundo puesto en la lista de países con el aire más limpio y puro del mundo. Uno de los factores que ayuda es su baja población. Récord de la barba más larga. Sarwan Singh posee el récord de la barba más larga con 2 metros 495 centímetros. Esto se verificó en la ciudad de Surrey, British Columbia, en septiembre de 2011. Más lagos que el resto de países del mundo juntos. Canadá es el país que posee la cantidad más grande de lagos del planeta, con más de 2 millones, de los cuales aproximadamente 31.752 pertenece a Grandes Lagos. Además, posee el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. Laboratorio subterráneo más profundo del mundo.
Ubicado en Ontario a 2 kilómetros bajo tierra en una mina de níquel, se encuentra SNOLAB, el laboratorio subterráneo más profundo del mundo. Aquí se estudian neutrinos y supernovas, entre otros sucesos. En este laboratorio trabajan cientos de investigadores de 14 países, principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia. Una manera de escapar lo más rápido posible de ataque de oso. Es un hábito en Canadá bajar del carro y dejar las puertas abiertas, ya que es un país muy seguro. Pero la verdadera razón es que esto le permite a la persona escapar rápidamente ante el posible ataque de un oso. El básquetbol fue inventado en Canadá. Es realmente sorprendente que el básquetbol o baloncesto fue inventado en Canadá. Fue gracias a un profesor de educación física, James Naismith, que en 1891 quería que sus alumnos se mantuvieran en forma durante la temporada de invierno. El país más formado o educado del mundo. Los canadienses son personas con un alto nivel de formación educativo. Por lo menos el 56% de la población total ha obtenido algún título después de la secundaria. Le llevan la delantera a los japoneses, que se encuentran en segundo lugar. Es un gran logro y algo de lo que los canadienses suelen estar muy orgullosos. 15.500 de los 25.000 osos polares existentes en el mundo están en Canadá. 15.500 osos polares se encuentran en Canadá. Para que tengas una noción, hay 19 poblaciones de osos polares en el planeta y 13 de ellas están en Canadá. Hay un pueblo canadiense que se llama Churchill y es conocido como la capital mundial del oso polar por la gran concentración de estos animales en otoño que lo visitan. Tanto es así que incluso se ha convertido en un atractivo para los turistas que desean observar los osos polares. El 77% de la miel de maple vendido es producido en Quebec. La miel de maple, o también conocida como jarabe de arce, es típico de Canadá. Este dulce es derivado de la savia del arce, árbol de maple. De hecho, es tan importante que en la bandera de Canadá se puede apreciar la presentación de una hoja de maple. El 77% de la miel de maple vendida en todo el mundo es producida en la provincia de Quebec. Ongiagra significa el estrecho o el estruendo. El Parque Estatal de las Cataratas del Niágara es el más antiguo de América del Norte. Existen distintas teorías sobre el origen del nombre Cataratas del Niágara. La más acertada es que los indígenas que habitaban la región llamaban a este fenómeno natural como Ongiagra, que significa el estrecho o el estruendo, siendo además una fuente de energía hidroeléctrica. Hotel de Glace es creado a partir de 400 toneladas de hielo y 12.000 de nieve. En Quebec puede encontrarse el único hotel de hielo en América del Norte. Abre de enero a marzo. El Hotel de Glace, que cada año es creado a partir de 400 toneladas de hielo y 12.000 de nieve, es una maravilla arquitectónica. Evidentemente, en verano se derrite. El 31% del territorio canadiense son bosques. Es una razón más para visitar este maravilloso país y disfrutar de sus increíbles paisajes, parques y bellezas naturales. Montreal es la segunda ciudad francófona
más grande después de París. Esta es una de las curiosidades de Canadá que no mucha gente conoce. Montreal es una de las ciudades más grandes y que acoge más de 1.762.000 francófonos. En Canadá pueden registrarse más de 200 orígenes étnicos. Los aborígenes fueron los primeros habitantes de Canadá. Durante decenas de miles de años, Canadá fue habitado por pueblos de aborígenes de gran variedad de culturas y grupos lingüísticos. Todas estas tradiciones y creencias se han transmitido de una generación a otra. 3 de las mejores universidades del mundo se encuentran en Canadá. La Universidad de Toronto, en 2021, ocupó el puesto número 1 en Canadá en medicina. Universidad de Columbia Británica. Es clasificada entre las mejores 20 universidades públicas del mundo y entre las 3 mejores universidades de Canadá. La Universidad McGill es una de las más reconocidas de Canadá, una de las universidades líderes en el mundo con estudiantes de más de 150 países. Si tú conoces otras curiosidades que no nombré en este top, por favor escríbelas en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal en YouTube y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Me despido hasta la próxima entrega. Mi nombre es José Gre Rodríguez. I just wanna be great.